Señoras y señores, muy buenas ¡Ánimo! noches. Eso, ya nos adelantamos, empezamos antes, pero gracias por acompañarnos. Esto es al cierre del día de la jornada, los temas relevantes y trascendentes para el debate y el análisis. Salvador Camarena, gracias. Como buenas siempre, noches. un gusto. Don Ricky Quintana, buenas ¿Qué noches. tal? Buenas noches. Bueno, pues se descubrió una mega red de evasión fiscal, de simulación al fisco. El SAT, el Sistema de Administración Tributaria, pues descubrió este nuevo esquema, muy agresivo, lo describen así, de simulación. Consiste y radica en esta parte que es el régimen de asimilados a salarios que utilizan empresas para pues pagar sueldos y salarios muchas veces a las mismas personas. Es una simulación, incluso le pagan a personas que ya fallecieron, o por lo menos dicen que les pagan. El SAT y su administrador central de Planeación y Programación dijo que los beneficiados de esto se calcula que puedan ser más o menos unas 600,000 empresas con más o menos 13,000 socios o accionistas, o sea, pues nada mal, ¿no? Montos evadidos van del rango de 1 millón de pesos hasta 120 millones de pesos. El SAT informó que lograron, con el descubrimiento de este esquema y con las acciones correspondientes, recuperar cerca de 400 millones de pesos. Leo, nos acostumbramos en este sexenio a escuchar la palabra empresa fantasma, ¿no? Es una de las circunstancias que han venido siendo reportadas en distintos espacios mediáticos y que a final de cuentas al público creo que hay que insistirle en tratar de explicar que son mecanismos muy sofisticados, que no son fantasma. Es decir, en un momento dado existieron, Sí, porque exacto. cualquiera de nosotros, cualquier amigo del auditorio, al momento de emitir una factura, si no existe la empresa, entidad... ¿No te pagan? Bueno, no sale, ya Exacto. ni siquiera, como ahora son electrónicas, se Ya. dio en este sexenio precisamente el cambio con Aristóteles Núñez de la Sí, factura tradicional a la electrónica, y ya hay una cadena ahí que se puede ir monitoreando. Eso que fue un gran avance y que se lograron captación de recursos extraordinarios, también trajo unas derivadas en donde se ha ido simulando empresas que sí existen, pero que se van perdiendo el rastro de las mismas a lo largo de que éstas le pagan a otra y a otra y a otra. Y cuando el SAT se da cuenta, ya pasaron 8 etapas, por decir un número, ya pasó más de un año, y la inicial ya desapareció, entonces llega un momento que se rompe la cadena. ¿Ya no sabes de dónde salió Sí. el pago o qué es lo Entonces, que a mí me parece una muy buena noticia que el SAT haga un anuncio formal de esta magnitud, que el SAT reconozca el problema que tenemos en eso, en simulaciones a través de estos mecanismos, pero lo que no me gusta nada y me preocupa mucho es la cifra que diste al final, 400 millones de pesos recuperados. Es ridículo, porque básicamente la estafa maestra, las empresas fantasma de Duarte, ahí se perdieron más que eso. Sí, miles de millones. Miles de millones de pesos. Entonces, si nuestro aparato de recaudación hoy nos presenta un esquema que hay que denunciar, que hay que evidenciar, que hay que alertar, pero luego nos dice, ya recuperamos 400, es como, no, pues síganle trabajando, muchachos, pero síganle. Y creo que, para redondear mi primera intervención al respecto, diría que ese es el gran faltante. No le falta al Estado mexicano ni al SAT, porque me parece que es una institución sofisticada, mecanismos para entender lo que está pasando, pero luego le falta lo mismo que le ha faltado al Estado mexicano, capacidad de persecución efectiva para que la amenaza sea real. Claro. Y entonces te dicen, tú me falseas una factura, por 10 millones de pesos, por 100,000 pesos, Y bueno, te cierro. 8 años, te Sí. meto 8 años a la cárcel. Ya no digamos aquellos que desde entidades Y te mercantiles... confisco y te embargo y tu crédito queda manchado de te por revisas vida. para las tripas. Entonces, Claro. 400 millones frente al esquema que se está evidenciando me parece realmente Pero pobre. yo creo que el anuncio ahí, y bueno, pues como Administración Federal tiene que dar alguna positiva, es recuperamos algo. Antes no recuperaban nada. Bueno, sí. De esta que tú investigaste, detectaste con muchos colegas y con muchos compañeros, la estafa maestra, ¿cuánto de eso recuperaron? Bueno, el secretario de Hacienda dijo en el Congreso hace un mes que recuperaron 100 millones de pesos. 100, ¿Está bien? pues como de 10,000, ¿no? O como- 7,000 fue la primera entrega sobre los montos más o menos que estaban detectados por la auditoría, como que no se sabía bien a bien qué había pasado con ellos. De ellos la mitad ya era claramente, habían terminado en empresas fantasma. Pero bueno, sí, eso es, pero es un faltante que además no va a pasar cuando venga el nuevo gobierno. Ese va a ser una gran preocupación. ¿Cómo hacemos que el Estado mexicano sea capaz de recuperar cosas?
Mira, francamente yo no sé para qué el SAT hace este tipo de anuncios, porque si el SAT tiene los elementos en la mano, no te dice, ya te vi y voy tras de ti. No te avisa. Digo, se me hace absurdo, salvo que quiera disuadir, que no tenga los elementos en realidad para proceder en contra de muchas de estas empresas y que simplemente pues lance la amenaza para tratar de disuadir, que sea un disuasivo O sea, de ya. estas prácticas. En México hay cerca de 1 millón de empresas formales. Formales quiero decir empresas que tienen asalariados y que les pagan con Prestaciones. registro en el Seguro Social. No sé si prestaciones, por lo menos están registrados en el Seguro Social y tienen aguinaldo, tienen seguridad social. Esto implicaría, si nos habla el señor Magaña, de 600,000 empresas riesgosas, que más o menos 2 de cada 3 empresas mexicanas son riesgosas. Entonces estamos hablando de un orden de magnitud Del 50%. espectacular. Quiere decir que en México todas las empresas, exagero, más de la mitad de las empresas Están en esa son categoría. riesgosas y probablemente evadan. Ahora, hay algo que hay que distinguir, la elusión de la evasión. La evasión se trata de un delito, de una violación de las normas legales que hay. La elusión es el esquema en el cual las empresas o las personas aprovechan resquicios que hay en la ley para pagar menos. Algunos le llaman planeación fiscal. Y el señor Magaña dice pues que hay de todas. Dice, están en todos los sectores económicos, hay comercializadoras, prestadoras de servicios, empresas grandes, de comunicación y de deportes como el fútbol. Sí, Y salió. por cierto, muchos tomaron ese ángulo que en el caso del Es fútbol encabezado en varios, sí. hay este tipo de evasión. Entonces, hasta cierto punto, digo, esto pasa cuando la PGR o la PGJ aquí hace el anticipo de que ya detectó tal o cual delito. Oye, pues procede, ¿no? En lugar de estarlo anunciando y cacareando antes, Sí. pues procede. Sí, totalmente de acuerdo. Ahora, hay una señal de esperanza en este sentido, en términos de que hoy los detectan, los ubican, los fiscalizan, seguramente van por ellos en algunos casos, en otros solamente les mandan el mensaje, o no, o nada más es... Mira, hay dos amenazas. Uno, la falta de continuidad administrativa dentro de, ¿estamos a cuánto? ¿A Hoy, 7? 7 de noviembre. Dentro de 24 días, muy probablemente muchos de los administradores del SAT ya no estén allí. ¿Por qué? Pues porque viene un cambio de Una gobierno. nueva administración. Viene una ¿Y ya hay reducción de alguien designado salarios. en esa dependencia? No, ninguno. No. Hay el rumor de que la señora Rosalinda López va a ser la encargada del servicio de administración tributaria. Solamente el rumor, no hay en contra de lo que ha pasado, en oposición a lo que ha pasado en otras áreas, no hay designación en el SAT, no hay un jefe del SAT que vaya a sustituir al señor Santín, que fue quien sustituyó Osvaldo. al señor Aristóteles Aristóteles, Núñez. Y el otro tema es que ha dicho el equipo de transición, particularmente el presidente electo, pues que ahora el principio va a ser el de buena fe. Es decir, yo te voy a creer que me estás pagando lo correcto. Y te voy a creer porque como yo voy a ser honesto y voy a aplicar Espero eficientemente que tú hagas lo mismo. los recursos públicos, pues yo creo que tú también vas a hacerlo. Y ahí no va a funcionar. Recuperaría una parte muy importante de lo que decía Enrique. En efecto, hay empresas fantasma que están diseñadas para defraudar, pero hay otras que están diseñadas para no pagarle al Estado mexicano lo que le correspondería normalmente. Y entonces, digamos, un acuerdo entre particulares, tú te quedas con un poquito de la lana, yo me quedo tal, y Tan, tan. El otro día escuché una frase muy buena de un chavo que me decía, un fiscalista, me decía, esto es como darle una patada a un viejito en la calle. Entendamos que los esquemas de evasión, de pago de impuestos o seguridad social, es un suicidio, lento, pero es un suicidio, porque dentro de 30 años, ¿Tú vas a requerir de eso? las pensiones que hayamos entre todos construido van a alcanzar para algo y no para otra cosa. Y si hoy es, acéptame 2 salarios mínimos y con esta empresa te voy a pagar por una parte Claro. y con esta empresa otra Bueno, parte. hay y luego- muchas empresas donde pagan un porcentaje en nómina y otro en honorarios para que no quede Hay ahí. que hacer el desglose de que en esta realidad hay también un riesgo de hipotecar el futuro, entonces no solo fraudes abiertos, sino también ventajas que es
pan para hoy, hambre para mañana. Claro. De por sí ya estamos hipotecados, porque Oye, con las contribuciones que hay para el retiro no simplemente alcanza. no van a alcanzar. Oye, este es un punto importante ahora que mencionas el cambio y la transición al nuevo gobierno, porque pues la buena voluntad, con todo respeto a A la buena voluntad. pues a los creyentes de esto, en el caso específico del fisco y de los impuestos, pues no es suficiente. Aquí puede abrirse un boquete gigantesco en las finanzas públicas, ¿no? Porque ya no son los ingresos petroleros, las divisas ahí está el turismo, pero pues la recaudación vino en estos últimos años a sustituir parte de lo que habíamos perdido por ingresos petroleros. Mira, con todo lo engorroso que es para nosotros los contribuyentes, los sistemas de vigilancia, el hecho de que haya que pedir facturas, que las facturas estén validadas. Lo nuevo, hay que decir cuándo cayó el depósito, ¿no? Sí, ahora los complementos, etcétera, etcétera. Bueno, todo eso ha sido un sistema que por muchos años se ha construido de vigilancia, bajo una premisa que es, pues, quien puede eludir o evadir, según el caso, lo va a hacer. Entonces, hay que cerrar los Candados, claro. los candados Las y posibilidades de que los eso resquicios. Si eso se echa para atrás, efectivamente, creo que eventualmente vamos a tener una pérdida significativa en la recaudación. Si eso se echa para atrás y no hay nunca un escenario donde, pero al que agarran le va como en feria, porque entonces dice, sí, en Estados Unidos tú mandas tu cheque con tu cálculo personal de Sí, tú has sí, vivido sí. allá, Y de hecho lo haces en línea, en plataforma. pero si te cachan, tú no le mientes al fisco. Otro tema, perdón, nada más No. para terminar. Actualmente los sistemas de fiscalización detectan riesgos. Lo hemos comentado, es como en el aeropuerto. Ya no primes Claro. el botón si te sale verde o rojo, sino te revisan si por alguna razón detectan que puedes traer alguna mercancía no permitida, Ilícita. etcétera, etcétera. En el caso fiscal también es así. Y se ha dicho que ahora va a ser por tómbola, por sorteo. Es decir, ya no se va a aplicar el criterio del riesgo, sino pues al que le toque. El Ahí sorteo. sacamos el papelito y Híjole. no va a funcionar. Vamos a ver. Déjenos hacer una pausa, mensajes rápidamente, regresamos con más al cierre. Mire, esto sucedió en la Cámara de Diputados, ya le pusieron así, no se llama así evidentemente, pero ya se conoce como la ley Mordaza, y pasó aquí pues las protestas de algunos diputados, restringe la participación a grupos parlamentarios minoritarios en tribuna, es decir, cuántas veces suben a hacer uso de la palabra tribuna y durante cuánto tiempo. La JUCOPO, la Junta de Coordinación Política, al mando de Mario Delgado, recortó a 5 minutos la intervención en tribuna de las sesiones y también, subrayo, esto es importante, en el canal del Congreso. La premisa, señores, aquí es que habla más pues el que más curules tiene, así, es decir, los principios de equidad parlamentaria, de esto aquí fueron pasados a la báscula y pues habla, entonces Morena tiene en una ronda para discutir una iniciativa, un proyecto de ley, Morena tiene 6 veces, el PAN 3, el PRI 2, eso quiere decir que Morena puede hablar 30 minutos, el PAN 15 y el PRI 10 minutos. Y ya de la chiquillada, pues ya ni le digo porque pues el PRD, Movimiento, el PT y el Verde pueden hablar solo una vez. Es decir, mientras Morena habla media hora sobre un tema,
pues el Verde o el PRD pueden hablar 5 minutos. Esto se presentó una impugnación interpuesta por diputados del PRD y por diputados independientes ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y hoy el tribunal dijo, falló en contra y dijo, eso no me compete, los asuntos de la reglamentación interna de la Cámara pues corresponden al legislativo y no al tribunal. Hay una parte que tiene razón el tribunal si nos atenemos a esto, porque efectivamente, es como si le reclamaran, ya no están las edecanes. Pues esto, sorry, Sí, claro, perdón, sí, pero interna. es un asunto de administración interna del Congreso. Sí, realmente creo que se equivocaron de ventanilla. Es un tema político. Me parece correcto que se limiten los tiempos en tribuna, porque nos hemos acostumbrado a unos, perdonando la palabra, rollazos filípicas de algunos que pretenden emular a los próceres de la patria y que simplemente son unas burradas, dicho en pocas palabras. No me parece que haya efectivamente este criterio discriminatorio o desequilibrado, pues claro. te toca, hay una proporción entre el número de legisladores y el número de intervenciones. Esto sí claramente es un abuso por parte de Morena, me y parece. es el mayorité. Está mal visto, pero es pertinente. ¿Qué hubiera dicho Morena si le hubieran hecho esto Al hace revés, 3 años? eso es muy importante. Bueno. No, Los sí, truenos bueno. seguirían escuchándose todavía. Todavía estaría tomada la tribuna. Exacto. Estaría tomada y los veríamos encadenados a las rejas de San Lázaro, ¿no? Porque venimos de una tradición autoritaria, donde el Congreso se fue abriendo por el valeroso esfuerzo de demócratas que estaban en el PAN y en otras expresiones, cuando el PRI acaparaba todas las El curules. Frente de entonces, el PRD, Exacto. etcétera. Entonces, se han ganado espacios y se llegó a dar circunstancias en donde el debate era muy bueno gracias a las aportaciones de la oposición. Y al final sabíamos el resultado del partido porque la aplanadora priista iba a hacer lo que Ya siempre, sabía, claro. alzar dedos, ¿no? Porque ni se preocupaban. De allá viene eso de ganamos el debate y perdimos la votación. Exacto. Pero Bueno, yo algo escuché quedaba. muchas veces a esos mayoteados decir, déjalos que hablen, que se cansen. De todos modos, nosotros vamos a votar en este sentido. ¿no? Exacto. Pero tenía un sentido en la lógica de la vida parlamentaria Bueno, dar el debate. hacían eso, debatían, ¿no? Hay que poner orden, y dice bien Enrique, sí hay que poner orden, pero aquí no fue orden, aquí fue agandalle. Que si es ley mordaza o no, quizás el nombre quiere ilustrar algún tipo de censura, no lo sé. Entiendo que también implica que hay mucha verborrea y que hay mucho, pues digamos, representante popular, para no decirles feo, Sí, hay. Sí. que se sube, pues para que salir en la foto. Sí, para Todos hablar en la tenemos un amigo tribuna. diputado que se ha tomado una foto así y en realidad no había sesión, solamente era la foto. O que suben iniciativas que no van a ir a ningún lado. Y entonces échale a la sumadora de tiempo, digamos, sesiones enteras que se van en iniciativas que no tienen ni pies ni cabeza, que se van a seguir a la congeladora porque no tienen otro destino más que el lucimiento personal del legislador, legisladora. El ánimo, sin embargo, insisto, no es positivo y no es en un momento en donde se necesita abrir más el debate porque estamos viendo a una oficialidad de partes en el Congreso de la Unión de parte de el presidente electo los usa y les dice, ustedes van a aprobar esto, dan una rueda de prensa el otro día y dicen, ya aprobamos esto, ya estamos cambiando la historia, pero no ha habido vida parlamentaria y deberíamos tener vida parlamentaria. Cuando vamos a tener un presidente tan fuerte, unas mayorías del mismo presidente, mínimo se deberían garantizar espacios de debate serios Y sobre todo... y ya luego veremos la votación. Y sobre todo la oposición. Es decir, cuando ellos fueron oposición, pelearon con vigor, con energía para que les garantizaran derechos, espacios y libertades. Y hoy aplastan a los otros que son chiquitos. Hoy sí son chiquitos, ¿no? El PRI es chiquito, el PAN es chiquito en comparación con ellos, pero les pasaron por encima. Tal vez aprendieron, pero esto nos crecieron demasiado porque les dimos mucho espacio en la tribuna, así es que mejor vamos a aprender a no hacer lo propio nosotros y vamos a dejar que tengan su ratito de celebridad, que aparezcan. Y es un reto, esto no va a cambiar. Esto No, puede se va a cambiar, quedar por lo menos esta y es legislatura. un reto para la oposición, porque dado que esta va a ser la regla, tendrán que aprovechar y tendrán que evitar justamente que esos 10 minutos o esos 15 Valgan, minutos claro. se vayan en puro verbo.
Es decir, necesitan sustancia, Me necesitan llama la contenido. atención Sí, incluso claro, estrategia. el tema de la televisión, es decir, la Jucopu y el señor, la Jucopo y el señor Delgado les restringe incluso hasta los tiempos de aparición en el canal del Congreso, ¿no? Recuérdame cuánto le toca la chiquillada de tiempo. 1 minuto por ronda. 1 minuto por ronda. Perdón, una intervención. Una intervención por 5 ronda, minutos. que De son 5. 5 minutos. Las del Partido Verde la podemos repartir entre los demás y así ya todos nos ahorramos, ¿no? Porque no creo que tengan mucho que decir. No tienen. Ellos hacen, pero no dicen. Antes de irnos rápidamente, este otro tema relevante que tiene que ver con los migrantes y la caravana de migrantes que está en la Ciudad de México, aquí instalada en la Magdalena Mixhuca. Déjeme decirle que según datos de organizaciones que los visitaron hoy en la mañana, para mi sorpresa, han declinado la mayoría de estos migrantes el programa temporal que les da servicio médico, servicios educativos, incluso empleo. Y muchos de ellos tampoco han pedido el asilo. Así es que anoche lo comentábamos en la transmisión de las elecciones, después del resultado de anoche, de lo que pasó anoche en las elecciones de Estados Unidos, yo creo que esto pues va a empezar a diluirse y a desgranarse, ¿no? O no, es decir, la situación que expulsa a estas personas de su país permanece y esa no tiene solución pronta, ni medianamente. Es decir, estados fallidos como el de Honduras, literal. Salvador, con la Salvador, crisis de crisis, inseguridad. en fin. 2, a lo mejor no quieren lo que estabas diciendo porque tienen una cosa que no habían tenido en mucho tiempo, sensación de seguridad. Al venir acompañados y en este caso estar en la Ciudad de México, por ejemplo, es un respiro que dicen, bueno, y levantan la vista otra vez y dicen, a lo que sigue, y lo que sigue es la frontera. Al mismo tiempo que vemos a un presidente Trump perder completamente la figura hoy, cuando le empiezan a cuestionar sobre la caravana. Con el reportero. Se pone una emberrinchada ahí con el corresponsal de la CNN. Enemigo del pueblo, le dice. Que ya trae una bronca con la CNN, eso ya lo Sí, sabemos, ya pero el tema que detona es la caravana, que empiezan ahí a tener esta discusión entre el presidente Trump y el que Jim Acosta, el reportero asignado a la Casa Blanca, y que ya han tenido otros zipizapes entre ellos dos. Creo que van a tener este respiro, habla bien de la Ciudad de México que se dé este espacio, el país no está preparado para lidiar con esto, y si esta caravana llega exitosamente a la frontera, en Honduras van a decir, ahí está el caminito, y nos va a suponer un reto. Creo poco probable que llegue a la frontera como caravana, porque esa sería la manera de asegurar que no entre. Las autoridades norteamericanas, al margen del resultado de las elecciones intermedias, el señor Trump no va a permitir que 5,000 o 2,000 se trepen a la barda y se brinquen del otro lado, como pasó realmente en el caso de la frontera sur de México, que la violaron de manera absolutamente a gusto. Entonces, ¿cómo se optimizan las posibilidades, que creo que es lo que la mayor parte aspira, de llegar al territorio norteamericano? Dispersándose. Entonces, me parece que en vez de ir en grupo y en columna, exactamente. Quizás se garantice o se permita una mayor seguridad en el tránsito por el territorio nacional. Esto es un hecho y es una de las explicaciones de que se haya dado esta caravana. Pero si realmente el propósito es llegar a la frontera norteamericana y pasar en algún punto, no sé si desde la Ciudad de México o más al norte, vamos a ver cómo estos grupos numerosos se convierten en grupos más pequeños, de 10, 20, 50, que son los que tradicionalmente por la vía de los polleros han pasado. Decíamos ayer, son cerca de 400,000 al año los que cruzan, los centroamericanos que cruzan a Estados Unidos a través de México. La Cancillería nos había dado por ahí una cifra de una solicitud numerosa de asilos políticos. Y los reportes que tenemos hoy dicen lo contrario. Yo no tengo la cifra final, pero nos habían dado una cifra de por lo menos 1,300 que habían solicitado asilo. Yo creo que esto no va a acabar pronto y más bien pienso que buena parte de estos miles se quedarán en México, Sal. Sí, yo creo que por eso decía, hay un reto para el país, porque esto va a seguir, porque la visibilidad que han tomado hoy quizá ayuda a que, entre otras instituciones, también la sociedad civil se ponga a auxiliar, a facilitar, a hacer esto menos traumático para estas personas. Pero el hecho que las dejemos de ver en masa no quiere decir que no vayan a seguir pasando. Claro. Y que no vayan a seguir representando, pues, potenciales víctimas, son víctimas
de autoridades corruptas, de Claro, polleros, claro. de criminales que se dedican al tráfico de personas. Esto es solo un capítulo de algo que quizá ya deberíamos estar pensando qué va a pasar en el futuro. Así es. Como decíamos, según la estadística, son más o menos 5 o 6 días, por lo menos de acuerdo a las cifras registradas hasta el año pasado, 5 o 6 días del tránsito normal de centroamericanos por territorio nacional. Entonces, ese va a seguir existiendo porque las economías y las sociedades de Honduras, claro, claro. de El Salvador y de Guatemala particularmente, pues están expulsando a la gente. La gente quiere llegar no a México, si no hay más remedio, se va a quedar aquí, pero donde quiere llegar pues es a Estados Unidos. Y otro ingrediente ahí es que México no va a cerrar la frontera sur, no la va a tapiar, no va a poner una barda, no va a poner una reja. Intentará regularla como han hecho en las últimas semanas y pase usted y regístrese acá, pero con los brazos abiertos.